Antes de meterme en algunas cosas del cerebro de Milei está bien el graph que dice Milei otra vez fuera de control. Tuvo un fin de semana descontrolado Milei, como en sus peores o mejores momentos según quien quiera analizarlo. Pero ahora te voy a contar detalles, etcétera. Pero antes quiero decirte que hoy era el día del más o menos 14º ultimátum que Trump le daba a Irán. Y al parecer el 14º ultimátum tuvo el mismo efecto hasta ahora que los otros 13, es decir, que no pasó mucho y están ahí viendo cómo resuelven el quilombo que hay después, que fue Semana Santa. Hay datos ya de cómo funcionó la Semana Santa, que hay... que el gobierno en la Semana Santa decidió congelar la nafta por 45 días. Después le vamos a contar un poco qué pasa y qué es lo que está pasando con la guerra. Hay cosas para contar que trascienden lo que va a ser el eje de este comentario, que es esta situación tan rara de Milei cuando se pone fuera de control. En principio, recién lo decíamos le contábamos a Diego, a ver, hay un comportamiento de adicción que mucha gente tiene con las redes sociales. Eso es indiscutible, es una marca de época y que cada tanto el presidente lo exhibe. Y uno lo puede ver en cantidades, muy fácilmente en cantidades, porque por ejemplo, si vos ves que alguien tuitea o retuitea 300 tweets en un día, o 300 tweets de promedio durante 4 días, 1200 en Semana Santa, estamos hablando de alguien que se pasa muchas horas en las redes sociales. Muchas horas, ¿qué significa? Que no solamente vos estás viendo ahí, por ejemplo, en el día de hoy estás viendo ya en pantalla, tuiteó 37 minutos. Recién empieza el día, ¿no es cierto? Pero si vas hacia atrás, o si ustedes pueden mover, si la gente que está manejando, ahí está, la actividad en lo que va de abril del 2026, y vas a ver que el jueves 2 tuvo 4 horas 5 minutos, el viernes 3, 4 horas, el sábado 4 está en 3 horas 44 minutos, si mal no me equivoco, sí. Y el domingo 5 también 3 horas 50 y pico de minutos. Estamos en un promedio de, esto es como se mide los aparatitos que miden dentro de la internet, cuánto está cada uno en Twitter. Y según los retweets y posteos, porque también puede estar scrolleando. No, pero no, si scrolleas te registra que estuviste en Twitter, creo. Y ahí tenés, debajo de lo que dice la cantidad de tiempo, si lo abren un poquito más lo voy a poder leer, el jueves, ahí está, 372 tweets o retweets el jueves, 345 el viernes, 258 el sábado y 249 el domingo. O sea, una actividad realmente febril del presidente. ¿Qué decís, Yanni? Es un montón retuitear 200 veces. A ver, vamos, empecemos por lo que menos daño hace. Milei, pero que muestra un poco lo que es el clima en el entorno presidencial. Esto no fue registrado, los que están contando esto no registraron esta parte, que para mí, como psicólogo recibido, es la más interesante, no solamente respecto de él, sino de los que se suman a esto. Milei publica ayer en Clarín un artículo, qué sé yo, te diría de una trascendencia menor. No te digo, qué sé yo, los artículos son de una trascendencia menor. A nadie le importa lo que nadie escribe. Entonces, pero Milei publica un artículo sobre Adam Smith. Entonces, ¿por qué publica esto en Clarín? Porque hace un tiempito se cumplieron 200 años de no sé qué cosa de Adam Smith. Y entonces Milei estuvo en un acto de Pablo, y entonces Kicillof en Clarín publicó un artículo diciendo Milei no entendió a Adam Smith. Y entonces él publica en Clarín un artículo respondiéndole a Kicillof. ¿De qué te reís? Que es todo tan ridículo. Claro, pero bueno. Cuestión es que lo que ocurre es que mandan, porque es evidente, porque son mensajes a veces calcados, a gente a elogiarlo. Y entonces él retuitea o responde durante largas horas los elogios que recibe. Solamente voy a contar más o menos algunas de las cosas. Por ejemplo, Santiago Caputo. Empecemos por el genio de Santiago Caputo, el hombre más talentoso en comunicación que hemos visto en la historia humana. Claridad meridiana del presidente sobre la trascendencia histórica de Adam Smith, claridad meridiana, y sus aportes a las ciencias económicas. Adam Smith es a la economía lo que Gauss es a la matemática, dice Santiago Caputo. Entonces, Javier Milei le dice, muchas gracias, profesor en mayúscula, maga.
Y Santiago Caputo le responde: nada que agradecer, señor presidente, un placer leer la única, en mayúscula, nota valiosa de la totalidad de los periódicos del día de hoy. Maga, le responde. O sea, entre ellos se elogian en términos superlativos. Silencio. Por Dios. Escuela Austríaca de Economía, que es uno de los que más cita Milei, pone: excelente artículo de Milei sobre el papel de Adam Smith, aunque en este punto tengo algunos puntos que no concuerdo. Por favor, la redacción, te juro, yo laburo de esto. Repite que no concuerdo al 100% y tengo algunas críticas, siempre con honestidad intelectual. Recomiendo su lectura. Javier Milei repostea que él lo recomienda. Gabriel Anelo, uno de los periodistas deportivos que más lo entrevista: excelente explicación del presidente Milei sobre la importancia de Smith y sus aportes a las ciencias económicas. Es obligatoria la lectura de este escrito. Javier Milei repostea. Mario Lugones, ministro de Salud, mientras recorta el plan Remediar, tema que es muy importante, pone: el presidente Milei comparte un valioso análisis sobre Adam Smith y el papel fundacional de sus ideas en la historia económica de Occidente. Vale la pena tomarse unos minutos para leerlo. A todos dijeron: che, salgan a recomendar. Milei retuitea. El gordo Dan: pasan los años y los cuquitas sin entenderlo. Y pone un entrecomillado. Javier Milei retuitea. El gordo Dan: aprendé enano comunista, eso para Kicillof. Milei retuitea. El trampista: la primer nota de Clarín que leo completa en toda mi vida. Aprendé Kicillof, burro de mierda. Javier Milei retuitea. Santiago Oria, el empleadito de Milei: lectura obligatoria este artículo de Milei, a ver si algunas cabezas rígidas con signo pesos terminan de entender algunos conceptos clave y hacia dónde tenemos que ir como país. Javier Milei retuitea. Felipe Núñez, uno de los beneficiados por los créditos que da el Banco Nación: masterclass de nuestro presidente filósofo. Pero, flaco, yo te digo, me salen los peores. Qué pedazo de alcahuete, pero ¿cómo puede ser alguien tan alcahuete? Pero bueno, Javier Milei retuitea. Agustín Romo, lectura obligatoria. Ay, bien, muy liberal todo, ¿no? Sí. Javier Milei retuitea. Damián Arabia: buenísima esta columna del presidente Javier Milei. Adam Smith ya explicaba que el crecimiento nace de la división del trabajo, la apertura y el interés individual. Menos privilegios, más competencia y mercados más grandes. La riqueza es el resultado de reglas que dejan producir. ¡Ay, pavadas! Uno se cansa de escuchar estupideces. Javier Milei retuitea. No podía faltar en esta lista Antonio Aracre. Claro. Su aporte a la teoría de los rendimientos marginales y la productividad fueron claves, pero no hay que olvidar su espíritu estoico y su especial mirada hacia la moral y la virtud, tan olvidados por estos días. Por vos, Aracre, agregó. Javier Milei retuitea. Venegas Lynch: recomiendo especialmente la columna de Javier Milei en Clarín de hoy, pues analiza con gran capacidad didáctica los aspectos más relevantes de la constitución de Adam Smith y sus huellas y conexiones con las tradiciones. Reconocimiento muy noble a nuestros ancestros. Javier Milei retuitea. Juliana Santillán, es muy largo, no lo voy a leer, pero dice: Son dos elogios. espectacular columna del presidente Milei sobre Adam Smith. No es solo un texto de opinión, es un análisis profundo que demuestra una dedicación absoluta y una formación intelectual que no descansa. Mientras otros se pierden en la superficie del presidente. ¡Ay, basta, por favor! Milei retuitea. Sturzenegger: la libertad como camino a la prosperidad. El presidente Milei repasa el texto central de la obra de Adam Smith, probablemente la contribución académica con mayor beneficio social de la historia. Vale la pena la lectura. ¡Viva la libertad, carajo! Federico Furiace, otro que les está haciendo rico con los créditos subsidiados por el pueblo, pone: excelente columna de nuestro presidente. Una masterclass. Ancla, ancla, ancla. Javier Milei retuitea. Un rato después de todo esto, de semejante nivel de delirio, Sturzenegger hace una larga texto en Twitter, porque Sturzenegger hace largos textos en Twitter, donde se titula, un título un poco largo: la resurrección en la película El Jockey de Luis Ortega y el asedio mediático al gobierno. O sea, Mezclando todo. sí, busca una metáfora con la película del Jockey que no tiene mucho que ver con nada, y después dice que a la Argentina le va bárbaro. Y nada, y da datos, se olvida el dato de inflación, del dato de desocupación, del dato de crecimiento de febrero, del dato de caída de la inversión, del dato de actividad. Se olvida de todos, pero como el dólar está bien, parece que andamos bárbaro. Javier Milei pone masterclass del Coloso, MAGA, o sea, Make Argentina Great Again, que hay que recordar que es una copia de un eslogan norteamericano. Tenemos acá a la filósofa Yami Segovia, que seguramente tenga algún comentario para hacer de este circuito de elogio, autoelogio, chupada de media y retuiteo de infinitas chupadas de media. ¿Todos los que leyeron todo el artículo o le pasaron unos ítems? Bueno, podés poner espectacular, profundo y a repetir. Adam Smith. Claro. No lo sé, pero habría que tomar el examen, ¿eh? Habría que ver Porque en qué pasa. algunos me parece raro. Viste que
Los No sé. portales tienen un ranking de notas más leídas. No está entre las más leídas de Clarín. Pero, Así que ¿quién va a leer a Milei? Tampoco la de Kicillof. Es decir, tenés que ser un loco para estar leyendo eso un domingo de Pascua. ¿Entendés? Pero bueno, los tipos, nada, Ahí. ahí. Segundo capítulo de la demencia de la que estamos hablando. Resulta que el viernes, creo, o el jueves, Santiago Donel publica una nota, difunde una nota, que es una investigación sobre actividades de espionaje ruso en la Argentina. Es una nota que lo que cuenta es que hay un grupo vinculado al espionaje ruso que, según documentos que se filtraron, habría destinado $280.000, menos que el departamento de Adorni, a tratar de instalar en medios de comunicación notas adversas a Milei en el año 2024. No sé, a ver, no está claro qué notas se publicaron y qué no, pero pareciera ser que hay una nota que se publicó en Infobae, algunas notas que se publicaron en el Diario Con Voz, que era el portal de noticias que estaba asociado con Radio Con Voz hasta el año pasado, y algunas notas que se publicaron en C5N y también en El Destape. Pareciera ser que esas notas, las que se identifican en contenido porque están escritas por gente que no existe, están básicamente algunas en C5N y en Infobae, pero no está claro qué repercusión tuvieron esas notas. En general ninguna, porque son notas, además, que lo que muestra esto, si esto da la impresión de que es verdad, es que el espionaje ruso anda bastante mal, porque pone notas contra Milei, pagándolas, que no tienen mucha repercusión, en medios que no son muy importantes, salvo C5N y El Destape sí, pero los demás no. O sea, no lee mucha gente, y la mayoría de esas notas están en medios que ya hablan contra el gobierno, con lo cual es llovido sobre mojado. En cualquier caso, es una nota que da un indicio sobre operaciones de un Estado extranjero en la Argentina. Y como tal, es una nota que está bien, pero es un indicio, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el periodismo argentino. O sea, no tenés ningún periodista súper destacado, no tenés, pero hasta ahora, por lo menos, nada de eso. No sé si vos querías agregar algo. no, solamente agregar que algunos colegas sí fueron señalados particularmente con su nombre y apellido, porque es cierto que hay portales donde la firma parece no corresponderse con una persona existente, pero hay otros que sí. Y esos colegas son los que están diciendo, che, esto es mentira, yo no cobré, y a mí me llamaron para chequear la información y yo dije, yo no cobré nada. Y además son notas que son muy parecidas a otras notas que Claro, en todos lados no hay aparecen. ningún aporte, hay nada. Digamos, si hay que demostrar la corrupción periodística, y tal vez uno tiene que ir a un reportaje a un presidente donde aparece un asesor y le da órdenes a un periodista, digamos, como idea de corrupción periodística, o no sé, cómo se financia la derecha diario, vos tenés idea, y muchas otras, ¿no? No es la única. En cualquier caso, Javier Milei, en su furia tuitera, empieza con esto, empieza con serie de agresiones simplemente para que ustedes vean la repetición. Primero, el espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vistas en la historia. ¿Me estás jodiendo? Los periodistas y medios vinculados a esto son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal. En 10 días, guardemos este tweet porque vos sabés hasta dónde llegaron. Vamos a ver. Luego pone una ilustración, un cementerio, una lápida, y dice 3 de abril de 2026, día del fallecimiento del periodismo argentino, y pone un micrófono ahí, dice, mientras miraba X encontré esta obra de arte sobre el periodismo argento, Nol Salp, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Luego pone una ilustración donde aparece, él retuitea, un Putin con una bolsa de dinero y un tipo en 4 patas lamiendo dólares y hablando por el micrófono, y dice, qué barato me saliste, dice Putin. Gracias, señor Putin, ¿a quién tengo que ensuciar? Y hay una placa que dice, último momento, Milei prohibió ser feliz. Ahí la están viendo en las redes. Luego, la derecha diario dice, no los odiamos lo suficiente, y pone una encuesta que dice, el 78% de los argentinos no confían en los medios de comunicación.
Después Milei sigue y dice, a ver, acto 1, periodista mezcla de operador e imbécil y publica datos de créditos. Acto 2, periodista corrupto toma la noticia y mete gráfico para esparcir mentiras y opereta. Acto 3, se cae la mentira y basuras 1 y 2 aceptan el error. Acto 4, periodista operador corrupto. ¿Cómo se llama la obra? Está claro que el problema no es solo... miren cómo se llama la obra. Está claro que el problema no es solo las basuras inmundas que la manden periodistas. El tema alcanza a los editores y a los dueños del medio. Es una asociación ilícita. O sea, es un nombre de la obra que no te alcanza ninguna marquesina. Tenés que agarrar toda la que muy se atractiva, ¿no? Javier Milei, imagen, pone un iceberg arriba, ¿no? Periodistas y medios comprados en la operación rusa y se ve un cachito. Y abajo, todo el iceberg, me copio porque habla de la punta del iceberg, sí. Son los que todavía no se saben. Y después sigue, agarra las 3 notas de La Nación, de editoriales, eran notas críticas. Javier Milei las pone y dice, quitar la máscara a las basuras. Obviamente que esto no es solo responsabilidad de los mediocres plumas, sino sino también de los editores y dueños del pasquín, se refiere a La Nación. Después, bueno, y sigue. En un momento se la agarra con Laura Di Marco, porque Laura Di Marco se peleó con Santiago Caputo, porque Santiago Caputo estaba enojado porque ella dijo que está saliendo del gobierno. Entonces Laura Di Marco pone, te vas a ir, Santi, y lo sabes, y no porque yo lo diga. No me importa que te quedes o te vayas. Y además, lo que yo pienso es irrelevante. Es Karina Milei la que te quiere fuera del gobierno. Perdiste la interna, aceptalo. Entonces Javier Milei pone... Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa. Además, habla de reuniones privadas. Creo que soy yo quien decide las personas que me acompañan en la gestión. Como está tuiteando mucho, se equivoca mucho. Entonces, en lugar de personas pone perosnas. Y así muchas veces. Laura Di Marco se queja y entonces empieza el hostigamiento de La Derecha Diario y después, subiendo el momento que ella habla diciendo me están hostigando, dice muchas gracias, roñosa. Verlos llorar así no tiene precio. Se la pasan mintiendo, ensuciando, calumniando personas, manchando el buen nombre y honor. Después que se dedicó el fin de semana a manchar el buen nombre y honor de medio mundo, de las personas de bien en favor de intereses más que oscuros. Un poco de vuelto les viene bien, me parece. No odiamos lo suficiente a los periodistas, no el SALP y la S con el signo pesos. Esta locura llega a su punto máximo cuando en un momento un tuitero escribe, acá lo tengo por acá, escribe Ariel Lijalad se comió una poronga de 2... Ariel Lijalad, te comiste una poronga de 2 metros. Fin, pone un tuitero. Y Javier Milei agrega solo la puntita. O sea, está en una... En una escalada que es realmente muy llamativa. Sobre el tema, quiero hacer un breve comentario, más allá de describir lo que está pasando con su cabeza, porque finalmente es la cabeza del presidente. Y uno dice, che, ¿tiene importancia cuánto tuitea? Alguna gente dice, esto es grave porque agrega a la prensa. Ya a esta altura a mí me parece que no tiene mayor relevancia salvo que para algunas personas es doloroso que te hagan un hashtag, te dicen roñosa a una compañera, es una cosa espantosa, con lo cual le mandamos un beso a Laura, o que alguien utilice la homofobia como forma de mostrar, yo lo sometí porque le metí la puntita o le metí 2 metros, eso habla de... Es decir, a mí lo que, más allá de... Alguien puede decir, esto afecta a la libertad de prensa, yo realmente creo que es, salvo fuera de joder, en lo que afecta a lo individual, a las personas, no es tan relevante respecto a la libertad de prensa, porque la libertad de prensa existe en la Argentina y va a existir, quiera o no quiera Milei. Refleja que él tiene un conflicto con ese tema, tiene un conflicto, una adicción muy seria a Twitter, claramente, es un presidente adicto, como mucha gente en este momento en las redes sociales. Refleja una personalidad, alguien que necesita que lo elogien y retuitear los elogios, y un clima de laburo donde todos están obligados, ministros, tipo como Lugones, tipos multimillonarios, elogiando, sí, le chupo las medias señor presidente, y el presidente retuiteando la chupada de medias. Y refleja toda esa locura en la que Milei empieza a descontrolarse nuevamente. En ese contexto, con el tema conspiración ruso-periodística, hoy vamos a hablar con Santiago O'Donnell para que nos explique qué es lo que hay detrás, hasta dónde llega la magnitud de la noticia, etcétera. Porque hay noticias que son noticias y hay noticias que son más importantes que otras, pero esto en todo caso es un indicio que vale la pena explorar, por supuesto que sí. Decía, Agustín Laje estaba muy activo con esto, escribiendo cosas que es tan evidente, tan infantil. 200 medios de comunicación involucrados, el periodismo argentino, hay que terminar, bla, 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 bla.
voy a decir varias veces Agustín Laje para que le llegue que estoy hablando de él. Agustín Laje, Agustín Laje, Agustín Laje. A ver, antes de hablar del periodismo argentino, tenés que explicar cómo gastás la guita de Fundación Faro, que te lo vienen pidiendo en Twitter hace rato y todo el mundo, y vos te haces el boludo de una manera increíble. Es mucha plata, y tener la ingenuidad de pensar de que porque vos no respondas, en algún momento no va a ser el foco de atención, es realmente muy infantil. O lo explicás vos o el tema va a saltar. Espera que haya un poquito de espacio y que haya colegas que se pongan a ver, porque todo el periodismo está hablando. Che, la guita, ¿en qué la está gastando Laje? De cómo viene, cómo es, porque es plata que el presidente te puso ahí, es plata que va ahí porque el presidente te puso y vos la estás gastando. Entonces hay algo que tenés que explicar. Lo segundo que tenés que explicar es tu sociedad con Novelli, porque algunos dicen que fuiste empleado fuiste, participaste de viajes importantes, etcétera, etcétera. Y lo tercero que tenés que explicar también, de paso, ya que sos el referente de la batalla cultural, es lo que está pasando con la batalla cultural acá en la Argentina y en el mundo, con hechos de corrupción muy graves y con hechos extraños. Por ejemplo, hubo un escándalo esta semana en el mundo MAGA, por algo que para mí es vida privada, pero el esposo de la mujer que se ocupaba de deportar inmigrantes en Estados Unidos, aparecieron fotos disfrazados de mujer en ropa interior. Eso fue un escándalo muy grande que yo supongo que Laje, que se regodea con estas cosas todo el tiempo, jodiéndole a los demás con su vida privada, en este caso tendrá algo para decir, pero veo su cuenta de Twitter y no dice nada. O sea, en algún momento Laje va a tener que dar un reportaje sobre todas estas cosas, sobre su doble moral en términos de corrupción, sobre su doble moral en términos de vínculo con Libra y su doble moral prácticamente en todos los aspectos. Como líder de la batalla cultural, si yo tuviera que elegir uno, no elegiría ese. Pero bueno, este fin de semana se excitó con el tema de la conspiración ruso-periodística, escribiendo pelotudeces. Bueno, fuera de eso, de todo esto que estamos describiendo, hay hechos. Porque hoy me preguntaba Diego, ¿por qué Milei hace esto? Y yo decía, bueno, hay un costado que es patológico. Otro costado, yo creo que hay un patrón que se puede establecer, que él sabe que hay hechos que tiene datos que nosotros no tenemos, por ejemplo, datos de actividad, datos de inflación, datos de encuestas, y esas tres cosas lo ponen muy nervioso. Entonces sabe que en unos días vamos a tener el dato de inflación, sabe lo que viene de discusión respecto a su gestión económica, sabe que, la semana pasada hubo una licitación de deuda que salió muy mal, esas cosas los ponen nerviosos y sale a agredir. Lo tercero es esa teoría de que tiene que dominar la agenda, entonces se empieza a tuitear, eso dura nada, no tiene ninguna importancia, pero me parece que eso funciona. Pero dominar la agenda, ¿por qué? Porque hay hechos de los que no quiere que se hablan. Hay varios. Uno es el escándalo de los créditos inmobiliarios dados a funcionarios, otro es el escándalo de Adorni y otro es el escándalo de Libra, que son temas que andan dando vuelta y que ellos están repodridos, que se hable de eso, no de otra cosa. Y entonces lo que buscan es que se hablen de su problema de adicción a Twitter, en lugar de hablar de todo eso o de cómo los alcahuetean. En cualquier caso, vale la pena actualizar qué pasó el fin de semana en estas cosas. Y para eso, la van a escuchar a Noé Barragligera. Sí, también perdió a Adorni, ¿no? Como fronting y como vocero, entonces tiene que salir él a tuitear mucho. Y ayer tuvo que salir el ministro de Economía, Luis Caputo, a dar una entrevista con este mismo objetivo, ¿no? Con este objetivo de dominar un poco la agenda. Lo que pasa es que le hacen preguntas que son incómodas y que terminan siendo el título de tapa hoy de los diarios. Anoche Caputo tuvo que salir a defender a los funcionarios del equipo económico, principalmente. Hay muchos funcionarios del equipo económico que recibieron estos créditos hipotecarios del Banco Nación, créditos que supuestamente están destinados a primera vivienda, pero que en el caso de los funcionarios fueron créditos realmente abultados, lo cual hace pensar si es efectivamente o no una primera vivienda, y también créditos con realmente condiciones muy beneficiosas, que estaban destinadas a los trabajadores del Estado y que en este caso las aprovecharon los funcionarios. Vamos a escuchar al ministro Luis Caputo defendiendo a sus funcionarios, a los que les dice los chicos. Común, y todos han hecho lo mismo. Además, no es que el Nación le está dando a los funcionarios. Como te dije, el Nación dio más de 27.000 créditos hipotecarios. Los que han sacado funcionarios públicos no representa el 1%, no representa el 0,2%.
Bueno, dice también, es absolutamente normal que un funcionario acceda a un crédito, es totalmente legal y moral. A mí me llamó la atención el número del 0,2% porque me hizo pensar en que se pusieron a rastrear cuántos son del total de los créditos otorgados. De hecho, el Banco Nación tuvo que hacer... ¿El que dijo que dieron 27.000? Sí, 27.000 y que los funcionarios son 0,2% de esos 27.000. Lo que pasa es que venía el gabinete entero, Luis Caputo también, de un fin de semana en el que otra integrante del gabinete los dejó a todos en offside. Hablo de Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que rajó a su jefe de gabinete, a Leandro Massachesi, justamente por haber recibido uno de estos créditos. Y Milei posteó falso de falsedad absoluta respecto de que Petovelo haya rajado a Massachesi, porque retuitea Milei a un tuit de A24.com y dice: primer funcionario desplazado por los créditos del Banco Nación. Milei pone falso de falsedad absoluta. La ministra Petovelo se ha tomado la molestia de contestar a varios periodistas explicando que la remoción no guarda relación alguna con el tema. Sin embargo, los periodistas siguen mintiendo aun cuando saben que es mentira. Lo que pasa es que en el mismo momento el propio Leandro Massachesi, echado del Ministerio de Capital Humano, estaba desmintiendo al presidente porque el ex jefe de gabinete Petovelo tuiteaba un descargo diciendo: che, yo saqué este crédito, no fue ilegal. Tuiteó Massachesi que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano cumpliendo las reglas no constituye un ilícito, por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener. Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano. O sea, el propio funcionario desplazado da la pauta de que Petovelo lo echa por haber tomado un crédito del Nación, mientras al resto del gabinete, el ministro Caputo, el propio Milei, salen a defenderlos. Hay algo que cuenta este fin de semana Sebastián Lacunza en el diario AR que me parece para ponerle un ojo y prestar atención. Él cuenta un diálogo con un funcionario de segunda línea en un ministerio que cuenta, este funcionario de segunda línea, que durante todo el 24 y el 25 lo que se decía en los pasillos del Ministerio de Economía y en general del gobierno era: tenés que sacar un crédito del Nación. ¿Querés el contacto? Dice Sebastián Lacunza, la voz, segunda línea en un ministerio, narra el diálogo de un año atrás y da cuenta de un reparto que define como una locura de los préstamos hipotecarios del principal banco público, ese que Javier Milei propuso cerrar o privatizar. Los ofrecían por los pasillos, recuerda esta fuente del diario AR. Salió el Banco Nación a defender su operatoria, diciendo que el proceso fue homogéneo y que no hubo excepciones. Lo que pasa es esto que decía antes, ¿no? Desde el 24, desde que asumió Javier Milei, hay una línea específica para trabajadores del sector público con condiciones más favorables. Por ejemplo, te financia el 90% de la primera vivienda, no el 75%, Con lo cual entras con menos plata. Exactamente, entras con menos plata. Y acá aparecen varias dudas respecto de esto, que hay diputados como Mónica Frade o Esteban Paulón que ya están haciendo pedidos de informes, porque la primera duda es si los funcionarios públicos pueden ser considerados como trabajadores de planta del Estado. Bueno, ahí hay una duda respecto de la estabilidad en el empleo público y demás. Otra duda son los montos, entre los $350.000 para una primera vivienda. Uno ve la distribución, son los créditos más altos que dio. Exactamente. Con lo cual, lo que debería ser no es la comparación de cantidad de funcionarios versus cantidad de créditos, sino cantidad de funcionarios que recibieron más de $100.000 en comparación con la cantidad de créditos que hubo de más de $100.000, ¿no? Bueno, das ahí en una de las claves, porque vos recién leías el tuit de Milei de primer acto, segundo acto, tercer acto. Circuló durante el fin de semana un gráfico tomado de esta página que se llama Cuánto Deben, que te permite ver la deuda que está publicada, que es información pública de cada uno de los funcionarios, diputados y senadores. Y en ese gráfico que circuló había deuda de algunos diputados y algunos funcionarios que o era de años anteriores o era de bancos privados. Y, por ejemplo, aparecían ahí algunos diputados del Frente de Todos, como Itaí Hackman, por ejemplo.
Lo que pasa es que, bueno, Milei se agarra de eso para decir, ven que era todo trucho, era todo falso. Lo que pasa es que si vos despejás esa información de años anteriores o de bancos privados, lo que queda es un gráfico que solo toma a Violeta, el de La Libertad Avanza. O sea, es peor de limpiar el gráfico de la información que lo no que estamos poniendo corresponde. al aire en la lista de Funcionarios y diputados y diputadas de La Libertad Avanza con créditos del Banco Nación con realmente montos muy abultados, todos por encima de los 100 millones de pesos. El que aparece primero es uno de los casos que conocimos en estos últimos días. Se llama Juan Pedro Inchauspe. Es miembro del directorio del Banco Central, lo cual suma un elemento porque el Banco porque es el que Central regula el Banco Nación. regula el Banco Nación. Hubo dictámenes internos del Nación para habilitar la firma de este tipo de créditos. Tiene un crédito hipotecario de 572 millones de pesos, Juan Pedro Inchauspe. Alrededor de $400.000. Insisto, para primera vivienda, ¿eh? ¿A cuántos años? No sé. Bueno, esa es algo interesante, no sé a cuántos años, pero son a 20, 30 Pero años, además ¿no? financiándote el 90%, es muy favorable. Le sigue Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio, uno, bueno, lo decimos siempre, ¿no? El que conduce las tres anclas en Carajo con un crédito de 475 millones de pesos en febrero del 25. Después aparece Federico Furiase, secretario de Finanzas, todos del equipo de Caputo, atención con esto, con 367 millones de pesos en agosto del 25. Furiase, me llama mucho la atención que diga primera vivienda, porque era un economista muy importante del estudio de Mariana del Poyeto y después fue un economista muy importante del estudio de Caputo muchos años. O sea, gente de poder adquisitivo de hace rato. De cualquier manera, bueno, habrá que chequearlo, ¿no? Habrá que chequearlo. Bueno, mención especial para... O sea, no es una persona que tenga que recibir un crédito subsidiado. Claramente son personas, Núñez no tengo idea cuál es su historia, pero después, flaco, si sos ultraliberal y laburás para el Estado en lugar destacado, anda a la banca privada. Si la banca privada no te la da, es porque no corresponde que te lo dé. Y si te lo dé, te la va a dar. Lo que llama la atención es que llegan al gobierno y sacan estos créditos, Claro, ¿viste? Podrían haberlos sacado antes o después, Claro. en todo caso. Y cualquiera que haya atravesado el papeleo de sacar un crédito hipotecario, sabe que... Porque Tarda. están todo el tiempo en redes diciendo a los funcionarios, y bueno, andá y sacalo. Si hay un montón de créditos hipotecarios. No es fácil sacar un crédito hipotecario. Bueno, de hecho, por algo, solo el Nación es, o el 90% de los créditos son del Nación. Decía, mención especial para Pablo Quirno y Antonio Aracre, que estuvieron en redes sociales defendiendo a capa y espada a todos los que sacaron créditos del Nación. Paso al tema de Adorni. Espera, que quiero Sí. hacer un detalle. Quirno, cuando estaba a la noche ayer, Caputo, defendiendo el tema de los créditos, saca un tuit, no sé si lo viste, Yami, el tuit de Quirno. No. Todavía no, canciller de la Nación, todavía no empezó el horario de protección al menor y el ministro Luis Caputo se pasea desnudo con Majul. O sea, Milei decía, se comió una poronga de 20 metros al Jalad y él ponía no, la puntita. Quirno pone, el ministro de Economía se pasea desnudo con Majul. O sea, estamos en es una cosa... Pero además entre ellos se evalúan cómo le va a cada uno. Entonces yo digo, mi jefe le fue bárbaro. Sí, gracias por decirme que fue bárbaro. Son lo mismo, es como que Caputo habla de Caputo. No es un juez imparcial el que dice, che, qué bien que estuvo Caputo. Una vergüenza. No, una cosa como... en Muy fin. vergonzosa. Entonces, Te decía, paso al tema Adorni. Hoy al mediodía va a estar liderando una reunión de gabinete. Va a estar al ladito de Karina Milei, qué sé yo, Karina ahí como, no sé, acompañante terapéutica tal vez, para que los ministros le den bola a Adorni y pongan su carita para salvar la imagen del jefe de gabinete. El miércoles declara la escribana que le hizo las operaciones inmobiliarias, mientras la investigación se va ampliando. Ya investigan 19 tramos de vuelos de él y de su esposa para ver si hubo o no enriquecimiento ilícito. Caputo también ayer lo defendió a Adorni, dijo, opino bárbaro de Adorni. No hay que parecer, hay que ser, porque Luis Majul le decía, pero ¿no te parece que además de ser hay que parecer? No hay que parecer, hay que ser. Todo esto es culpa de Maquiavelo, dijo Luis Caputo. Bueno, qué sé yo. Ustedes juzgarán por sus propios medios. Y el último dato es que en la causa Libra,
uno de los denunciantes está pidiendo que sean citados a declaración indagatoria el presidente de la Nación, su hermana, Novelli, todos los involucrados. Parece un pedido lógico, pero bueno, veremos si lo concede el fiscal. A ver, hay algunos elementos para pensar la economía de estos días que son importantes. Por ejemplo, el gobierno decidió congelar la nafta por 45 días. Eso es que algunos medios me daban gracia porque en lugar de congelar ponía estabilizar. Bueno, es lo mismo. Hay una medida dirigista para tratar de que los precios internacionales de la nafta no se trasladan a nuestros consumos o a los costos de la economía. Esa medida, que es una medida, por supuesto, siempre opinable, porque vos decís, ¿cómo hago para fijar un precio? Corresponde. Voy a contar una infidencia, pero a él no le va a molestar que lo cuente. Guillermo Moreno me deja un mensaje diciendo, ¡ah! Mirá cómo estos tipos, mi mujer se caga en la risa, estos tipos congelan como hacíamos nosotros. Y es cierto, es un argumento. Claro, para un gobierno es muy razonable meterse en el sistema de precios porque es una cosa que afecta la vida de la población. Claro, para este gobierno menos, porque Javier Milei decía que meterse en el sistema de precios terminaba en el comunismo. De verdad, esto es textual. Decía, te metés en la libre formación de precios y lo que genera es una falla de mercado que necesita más intervención, genera otra falla de mercado que necesita más intervención y terminás en el comunismo. Bueno, resulta que de un tiempo a esta parte, el gobierno, que para mí está en una crisis de identidad ideológica muy fuerte, porque nada... presume de haber aumentado la asignación por hijos, cosa que hizo por suerte, que es una medida no solamente que creó el kirchnerismo, sino que se financió con la estatización de las FJP, un hecho que para Milei debe ser imposible de pensar. Presume de que la situación energética está mejor y está mejor con YPF estatizada o expropiada por el kirchnerismo. Expropiación, estatización, fijación de precios no son medidas de un gobierno liberal, son medidas de un gobierno dirigista, que yo digo, por suerte este gobierno no las desanda, habla de un pragmatismo, pero hay mientras publicamos nota de Adam Smith, hacemos este tipo de cosas y muestra un cortocircuito respecto de ahí. Pero lo otro a lo que me quiero referir es 2 o 3 cosas que tienen que ver con cómo está la situación. El congelamiento de nafta muestra que hay una tensión inflacionaria y el gobierno, por lo tanto, quiere frenarlo con eso en un contexto de caída de imagen. Al mismo tiempo están los datos de cómo funcionó en Semana Santa el turismo. Los datos de CAME, que son los que siempre se toman de referencia, son bastante duros. ¿Por qué? Porque dice que hubo 5% más de gente paseando, pero la caída del gasto real fue 18% de un año a otro. Es una enormidad de caída y te muestra un poquito cómo están los bolsillos de los argentinos. En el medio, Luis Caputo entra en muchas contradicciones. Les voy a marcar solamente algunas. Hace una semana y media, en Carajo, está muy enojado con el periodismo. Todo el gobierno está enloquecido con el periodismo. Y entonces decía, el periodismo dice que la economía anda mal, y no se fijan los datos. Es estúpido, decía Caputo, o alguno de esos adjetivos. Escuchá una de las intervenciones de Caputo hace 2 semanas. Vos fijate que hacen la combinación esta que siempre dice el presidente, que es la combinación del cherry picking y el todo por la parte, que es... ¿Cómo sería? Y claro, eligen algo que esté mal, ¿no? Por ejemplo, el último dato del INDEC con respecto al Producto Bruto, 12 de los 16 sectores de la economía crecieron. Supongamos que eligen uno que no, y entonces dicen, ven, la economía está pésimo. O sea, agarran ese sector particularmente... O sea, eligen alguno de los 4 uno, que no crecieron, claro, y zapan todo lo demás. Claro. Y dicen, está todo mal. Bueno, uno podría decir, no crece la industria, cae la construcción, cae el comercio, que son los que más afectan. Pero además, escuchar un poquito más cuando dice el periodismo tal cosa. Escucha. Los datos no es que no convalidan lo que se está diciendo en los medios, y esta es la parte interesante, sino que dicen exactamente lo opuesto. Entonces, es difícil no pensar que hay algo raro, porque de vuelta, no es que... ¿Cómo que dicen exactamente lo opuesto? Lo opuesto, o sea, No, no estamos puede en ser. récord histórico de... Gordo era producto. verdad todo lo que defendíamos, ¿viste? ¿Tomamos? No, porque ya en un momento nos empiezan a psicopatear hasta nosotros, Claro, ¿viste? claro. O sea, estás en récord histórico. No le crees a los datos. De nivel de Claro. actividad, de exportaciones, nivel histórico, récord, de consumo. ¿Sí? A ver, récord histórico de nivel de actividad. De exportaciones tiene razón, y de consumo. Y la verdad que los datos no son así. Tanto no son así que el miércoles pasado, o sea, 4 días después que dice esto, Caputo en Rosario
la Bolsa de Comercio de Rosario, el miércoles antes de Semana Santa, reconoce que la economía cae en febrero y que la inflación sube en marzo. Escúchalo. Por ahí dentro de un mes tenemos algún indicador que nos juega en contra. Por ahí el EMAE de febrero da para abajo. Por ahí la inflación del mes pasado, producto de la nafta y la educación, da un poco más alta. No importa, eso no nos va a desviar del rumbo. Y además vamos a llegar a la meta. Entonces es evidente que los datos de febrero dan mal del EMAE, ya hay datos anticipatorios que dan muy mal, el bimestre completo da de caída, y ni que hablar si le sacás agro y minería y energía, da de mucha caída en las horas que afectan a la gente, y él ya lo está reconociendo. Entonces, por un lado, se enoja con el periodismo, dice lo que él ya sabe, y después reconoce que lo que el periodismo dice tiene algunos elementos de verdad. Y ayer habla con Majul y vuelve a hablar de lo mismo. Pon el audio o el video número 35. Escucha. No, claro que no. No hay esta inflación, no está estancada la economía, no hay recesión. Solo no hay esta inflación, sino que los datos muestran lo contrario. Por eso yo hago mucho énfasis en los datos, Luis, porque, digamos, todos podemos tener sesgo. Yo creo que el periodismo tiene sesgo. Yo creo que el periodismo... ¿Pero el periodismo en general? ¿O? No, algunos periodistas, pero sí, digamos, la mayor parte. Yo creo que la mayor parte nos odia, ya sea porque son de izquierda, porque son corruptos, o porque ustedes los agreden personalmente. Exactamente. Exactamente. O porque alguno se siente agredido personalmente. Bueno, ahí está. Entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, ¿pasa o no pasa? Él mismo reconoce en Rosario que está pasando algo con la economía, pero se enoja con los tipos que dicen que no. Y lo mismo con respecto de todo. ¿Qué quiere Caputo que diga sobre el periodismo? Quiere que digan que la economía crece cuando no crece, que la desocupación cae cuando no cae, que Adorni es honesto cuando no es honesto, que los créditos fueron dados bien cuando fueron dados mal, que el caso Libra no existió. ¿Qué es lo que pretende que diga el periodismo respecto de ello? ¿No? Me cuesta entenderlo. Y hay un elemento, una intervención de Caputo que me parece especialmente ingenua, porque cualquier persona sabe, es decir, cualquier persona informada. Él dice, ¿por qué cayó la recaudación?, le preguntan. Dice, son unos ignorantes, la recaudación cayó porque nosotros eliminamos algunos impuestos. Lo dice de esta forma, escuchá. ¿Por qué bajó la recaudación 8 meses seguidos? La nacional y la de las provincias. Esos son datos oficiales también. Por dos razones, pero una fundamental, que es porque bajamos impuestos. Entonces, naturalmente hoy estás comparando contra, digamos, meses del año anterior donde se recaudaban impuestos que hoy no se recaudan. Pero cuando vos mirás, por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos, que no cambió, ese impuesto sigue exactamente a la inflación. Lo que pasa es que algunos, en su brutalidad, no tienen en cuenta estos efectos. Bueno, a ver, se responde muy fácilmente. Quítale los impuestos que vos le bajaste a la gente y vas a ver que te va cayendo también. ¿Por qué? Porque el IVA, que es el que muestra, y ganancias, está cayendo. Entonces, cualquier dato que vos chequeas sobre cualquier cosa, el ministro miente. Miente, sesga, hace lo que él llama cherry picking, confunde la parte con el todo. Y cuando uno le dice, che, mirá, te está faltando esta parte, estás mintiendo en esto, se enoja y te dice corrupto, zurdo, o estás ofendido porque te agredimos. Es tan elemental, pero más es tanta energía puesta en algo que no tiene mucho sentido. Pero bueno, cada cual, y así estamos. Son las 8:58 minutos de la mañana. Nos falta hacer un recorrido porque es lo que está pasando en el mundo, y por supuesto ahora viene Gustavo. Hablamos un poco de la vida. Nos cuenta el picadito, se enoja porque llueve, ustedes saben, hace ruido, toma mate. Antes, Noé te cuenta qué está pasando en el mundo. Dale. Y estamos atravesando otro nuevo ultimátum de Donald Trump para que Irán reabra el estrecho de Hormuz. Este ultimátum, que es el tercero, vence mañana martes a las 21 horas hora argentina. Veremos, hasta aquí Irán no ha cumplido los otros dos ultimátums y no pasó nada demasiado distinto. Dijo Trump, si Irán no cumple va a perder todas las plantas de energía y todas las demás plantas que tienen en todo el país. Un Donald Trump ya perdiendo la chaveta con lo que está posteando en sus redes sociales, en Truth Social, porque le empezó a decir a Irán, abran el fucking estrecho, si no lo... Bueno, ya insultando directamente. La Guardia Revolucionaria de Irán respondió que el estrecho nunca va a regresar a su antiguo estado y dijo que está preparando un nuevo orden regional para que Irán
gestione el estrecho, particularmente con respecto a Estados Unidos e a Israel, dando a entender, sugiriendo que este nuevo orden regional implicará que no puedan salir barcos petroleros con destino Estados Unidos e Israel. En el medio de todo, la guerra sigue. Irán e Israel en esta última noche estuvieron cruzando ataques. La noticia del fin de semana respecto a temas bélicos tuvo que ver con que Irán derribó 2 aviones militares estadounidenses, un F-15 y un A-10. Esto fue un impacto muy fuerte. Para Irán, positivo en cuanto a la opinión pública, para Estados Unidos, negativo. Hubo 3 pilotos involucrados, todos fueron rescatados del terreno, uno incluso después de estar 24 horas escondiéndose en Irán, fue rescatado después por las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero son incidentes que dan la pauta de que las defensas iraníes no están tan diezmadas como dice Donald Trump, y por supuesto esto está alimentando muchísimo la propaganda oficial iraní. Hoy, en el boletín oficial, Javier Milei, la Argentina, declara como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, dando un pasito más en esto de, mostrarse encolumnado con Israel y con Estados Unidos y de intentar tener algún tipo de voz o de injerencia en este conflicto.